Buenas tardes. En esta tarde me gozo mucho de estar en este programa La Hora de la Bondad y agradecida con Dios por este programa porque puedo darle gracias a Dios y puedo testificar dando mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero darle gracias a Dios porque Él hizo una grande maravilla en mi vida. Y todas las personas que puedan escuchar y mirar este programa, ojalá que su fe crezca para que reciban las grandes cosas y las grandes bendiciones que Dios nos da y que Dios tiene para cada persona. Estuve en un proceso de cáncer, que fue algo tan difícil, pero fue tan real, tan tremendo lo que viví, lo que pasé. Mi experiencia fue tremenda, pero Dios tenía algo muy importante, Dios tenía algo muy especial para mí, para mi familia y también para todas las personas que están enfermas, para que por la fe que yo tengo en Jesús, para que por medio de lo que Dios hizo en mi vida, muchas personas puedan recibir sanidad de Dios, sanidad para todas las que tienen cáncer, para todos los que tienen otras diferentes enfermedades. Lo que yo pasé fue un cáncer de mama y fue una experiencia muy difícil, pero Dios tenía un propósito en mi vida y en mi familia, porque todo empezó con un pequeño tumor que empezaba a tocarme y pues yo no tenía cómo hacerle, ¿verdad? Porque vivía en mi casa, allá en mi pueblo, sola, pero Dios tenía un plan para nosotros, Dios tenía un plan para mi vida. Y cuando yo empezaba a sentirme un poco enferma, Dios me abrió puertas para que yo pudiera estar aquí en este país. Fue cuando Dios hizo mi primer milagro, porque yo digo que es un milagro también cuando Dios me concedió arreglar mi residencia. También allí fue un milagro porque yo estuve orando unos días muy, muy intenso. Mi oración fue muy intensa delante de Dios, pidiéndole con todo mi clamor, con todo mi corazón. Le suplicaba al Señor que me concediera, que me ayudara para arreglar mi residencia y así poder estar con mi familia. Por lo que yo estaba pasando, porque no era nada fácil. Y gracias al Señor porque después de un proceso que estuve pasando en la oración, Dios hizo algo en mi oración, en mi petición. Me concedió que me dieran mi residencia en el año 2016, en noviembre. Y pude arreglar mi residencia y pude venir acá a este país y estar con mi familia, estar con mis hijos. Y en ese tiempo que yo me sentía un poco enferma, no hice mucho caso de lo que yo sentía. Y así pasaron los meses, pasaron 9 meses para que yo decidiera ir al médico. Cuando yo decidí ir al médico y tuve mi primer cita con el médico, me examinaron y me hicieron muchos estudios. Y los estudios que
los estudios que me hicieron y los resultados que me dieron, fue tremendo para mí y para mi familia porque después de 9 meses aquello creció mucho, avanzó mucho y pues yo no lo podía entender, ¿verdad? Pero Dios quiso que así fuera porque Dios quería glorificarse. Y cuando yo fui al médico que me dieron los resultados, me dijeron que tenía un cáncer ya muy avanzado. Era un cáncer ya muy agresivo, de pegando casi a la etapa 4. Y pues nos preocupamos, mi familia se preocupó mucho más porque a mí el Señor ya me había preparado para lo que me iban a decir. El Señor ya me había hablado a mi corazón por medio de podría decir un sueño, pero exactamente no fue un sueño, porque cuando el Señor me habló a mi vida, a mi corazón, fue un momento de que yo estaba quedándome dormida cuando oí una voz tan clara, una voz tan tremenda que me hizo estremecerme, y el Señor me dijo que Él ya me había restaurado. Entonces son palabras en las cuales yo estuve meditando y yo dije, el Señor me dijo unas palabras y estuve pensando y meditando en eso, y así pasó el tiempo cuando los doctores me dijeron que lo que yo estaba pasando. Entonces yo sentía mucha paz, a pesar de que era algo ya muy tremendo, que podía yo morir. Yo creo que todos vamos a morir un día, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Tenemos que tener nuestra vida preparada, que cuando Dios nos llame, nosotros estemos listos. Y yo creo que yo sí me siento preparada para irme con el Señor el día que el Dios lo permita y el día que Dios quiera. Pero al Señor le plazó hacer algo maravilloso en mí, porque el Señor hizo una sanidad completa en mi cuerpo. Es algo tan tremendo, tan extraordinario, lo puedo decir, porque cuando el doctor me dijo que tenía ese cáncer, toda mi familia estaba muy triste, pero toda mi familia empezó a hacer oración a Dios. Y tenía yo ese respaldo de esa oración, que cuando yo empecé a orar por eso, yo estaba orándole al Señor y yo le clamaba al Señor con todo mi corazón y le decía al Señor, tú puedes sanarme porque tú eres un Dios poderoso, porque no hay nada imposible para ti. Yo le decía al Señor en mi oración, y era un clamor tan inmenso que yo tenía delante de Dios en mis oraciones, que el Señor me estuvo levantando por mucho tiempo, por muchos días. No recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero el Señor me estuvo levantando a las 3 de la mañana y mi oración delante de Dios fue muy intensa, que yo le clamaba al Señor y yo le decía al Señor, Señor, sáname, Señor, sáname, sáname. Y le decía unas palabras que son palabras que nunca jamás las voy a olvidar porque son confirmación de parte de Dios que me dio después el médico. Las palabras que yo le decía al Señor, redite y redite ese cáncer como se redite el hielo. Y así le decía en cada día en mi oración al Señor, redite ese cáncer como se redite el hielo. Fueron muchas veces que yo se lo dije al Señor. Y así pasaron los días y llegó el momento en que los doctores me iban a empezar a hacer las quimioterapias. Me dijeron que me iban a poner un tratamiento de 6 quimioterapias y después me iban a hacer una cirugía cortando el pecho. Pero le doy la gloria al Señor porque Dios hizo un milagro. Desde el primer día de la quimioterapia, el Señor se manifestó en mí porque después de la quimioterapia empecé a sentir dolor en mi pecho. Estuve con un dolor todo el día estuve con aquel dolor. Y en ese mismo día teníamos oración en la casa de mi hijo donde yo estaba viviendo. Y cuando llegó el momento de que el hermano que estuvo predicando, que estuvo enseñando, él estaba enseñando la palabra y yo tenía aquel dolor en mi cuerpo. Y mis hijos me decían, mami, si se siente mala, si le duele, puede irse a acostar. Pero yo tenía una confianza tan grande que yo sabía que yo necesitaba que oraran por mí. Y cuando los hermanos empezaron a orar por mí,
fue algo tan tremendo lo que pasó en mí, que aquel dolor se desapareció, se cortó de un momento se cortó aquel dolor y se desapareció aquel dolor. Y bien agradecida con Dios porque Jesús hizo un milagro. Yo puedo decirlo y lo creo con todo mi corazón que en ese momento Jesús me sanó. Jesús me sanó de ese cáncer. Qué extraordinario, y que las personas que me estén escuchando tomen esa fe en Jesús y crean que Jesucristo es el único Salvador, pero no solamente es nuestro Salvador, también es nuestro sanador, porque su palabra dice que Él llevó nuestras dolencias, que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos curados. Esas son palabras que nos llenan, de esperanza. Y para mí fue una esperanza, esas palabras que yo leo de la palabra de Dios cada día, me llenan de esperanza. Y cuando los hermanos oraban por mí que se me quitó el dolor, yo me fui bien tranquila y bien en paz a dormir. Entonces yo estuve meditando mientras que yo en la noche decía, el Señor me sanó, y el Señor me sanó, y le doy las gracias a mi Jesús porque Él hizo un milagro en ese día. Estaba bien inflamado lo que yo tenía, era una inflamación muy dura, algo muy, muy feo que yo tenía, que solamente yo sabía, y pues los médicos que son los que me revisaban, que son los que sabían lo que yo tenía. Y aquello se fue quitando poco a poco. Por eso yo creo que Dios me sanó en ese día, porque aquello se fue quitando poco a poco en la primera quimioterapia. Y no fue la quimioterapia, yo sé que fue el poder de Dios. El poder de Dios que hizo un milagro en mi vida. Y por eso yo estoy muy, muy agradecida con el Señor Jesucristo, porque después de tantas cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, porque después de que Él nos da la salvación, tenemos muchas promesas, muchas bendiciones de parte de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, en la cual nosotros estamos viviendo cada día, esperando cada día las bendiciones de Dios. Entonces, pasó la segunda y la tercera quimioterapia, y cuando pasó la tercera quimioterapia, yo le dije a la doctora que me hiciera otro estudio. Y la doctora me dijo que no me lo iba a hacer porque ella me veía que yo estaba bien. Entonces, bueno, pues así pasó. Y luego llegó a la cuarta quimioterapia y yo le volví a insistir a la doctora que me hiciera otro estudio. Pero yo quería que la doctora, por medio de los estudios, me confirmara lo que yo estaba creyendo. Yo estaba creyendo en que Dios ya había hecho el milagro en mi vida. Y por eso yo insistía que me hicieran esos estudios. Bueno, pues sí, me hicieron el estudio en la cuarta quimioterapia, y los resultados me los dieron después de unos días, cuando yo tenía cita con el doctor. La doctora, cuando yo fui al doctor, la doctora estaba muy contenta cuando entró allí donde yo estaba en la sala esperando. Estaba muy contenta ella, y yo la vi sonriente, y pues a mí me dio gusto porque yo sabía que me iba a dar una buena noticia, y me lo dijo. Dijo, te tengo muy buenas noticias. Entonces me dice, ya te traigo los resultados de la quimioterapia. Y los resultados eran que yo no tenía nada de cáncer. Un cáncer no se desaparece así nomás porque sí, tan fácil, ¿verdad? Pero como Dios hizo un milagro en mí, por eso puedo creer que Dios hizo el milagro en mí desde el día que hicieron la oración por mí. Siempre estuvimos todavía orando, y todavía oramos al Señor todos los días por lo que necesitamos, por las cosas que uno presenta en nuestro diario vivir. Entonces fue algo maravilloso escuchar que ya no tenía cáncer por medio de ese estudio, y me dijeron que yo ya no tenía cáncer. Entonces estaba muy contenta y bien agradecida con Dios, porque yo veía que Él había hecho la obra en mí. Y yo salí de ese lugar bien agradecida,
salí, mi hija estaba bien contenta, la que siempre me acompañaba a mis consultas con el médico, a los estudios y a todas las citas que yo tenía. Ella siempre iba conmigo y salimos bien contentas y bien felices por lo que Dios había hecho. Yo les empecé a hablar a mis hijos, porque yo les quería dar la noticia. Y en ese momento aún estuvimos llorando de felicidad. Al principio llorábamos por tristeza, por dolor, pero en esa ocasión fue por felicidad. Entonces, cuando ya pasaron, me dijo la doctora, te vamos a seguir haciendo las quimioterapias. Le dije, está bien. Me hicieron otras 2 quimioterapias. Y en la sexta quimioterapia, tuve cita con el doctor. Y el doctor me dijo que ya habían terminado las quimioterapias que tenían que hacerme, pero que me iban a seguir haciendo quimioterapias. Y entonces yo le dije al doctor, si yo no tengo cáncer, yo no necesito las quimioterapias. Me dijo, no, te tenemos que seguir haciendo las quimioterapias. Y dije, bueno, pero eso me enferma más de lo que yo tenía. Y le dije que yo no las quería. Dijo, yo creo que pasó algo, dijo, porque el cáncer que tú tenías se revirtió. Entonces, esas palabras que a mí me dio el doctor fueron una confirmación más de lo que Dios había hecho en mi vida. Fue una confirmación más de que Jesús me había sanado. Y por eso estoy muy agradecida con Dios, con toda mi familia que estuvo orando por mí, con todos los hermanos en la iglesia, en una iglesia, en otra iglesia, que estuvieron orando por mí, porque todos estuvieron intercediendo. Entonces, Dios hizo un milagro en mi vida. Este testimonio que yo doy, lo doy para glorificar el nombre del Señor Jesús, pero también para que todas las personas que escuchan este mensaje, para todas aquellas personas que están enfermas, puedan recibir un milagro de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Tenemos un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios todopoderoso que tiene poder para salvar y para sanar a todos los que están enfermos, para salvar a todos los que están perdidos en tantas cosas, en tanta perdición que hay en el mundo. Dios tiene salvación para ti que me escuchas, para ti que me estás viendo. Dios tiene salvación para ti, pero también Dios tiene sanidad para ti. Si tú crees, pídele a Dios con fe. Si tú estás enfermo, pídele a Dios con mucha fe que te sane, que te manifieste en tu vida. Háblale, búscale con todo tu corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios nos escucha. Su palabra es poderosa. Su palabra tiene vida para nosotros. Su palabra tiene promesas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, los que creemos. Y si tú crees, también tú puedes recibir sanidad de Dios. También tú puedes recibir salvación, que es lo más precioso, lo más preciado que nosotros podemos recibir. Ese es el milagro más grande que yo he tenido en toda mi vida desde que yo conozco al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador de mi vida. El regalo más grande y más precioso que yo he recibido es la salvación que Él me ha dado, es el perdón que Él me ha dado de todo lo que yo he hecho malo, porque todos somos pecadores y necesitamos al Salvador, necesitamos a Jesucristo para que perdone todos nuestros pecados y así que el Señor nos dé esa vida eterna que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios tiene poder. Hay una palabra muy hermosa que me encanta y siempre se la repetía al Señor en mis oraciones, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que si tú no tienes fe, escucha la palabra de Dios. Y hay otro texto muy bonito que a mí me gustaba también mucho, de Hebreos, está en Hebreos 11:1, y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que estar convencidos de lo que nosotros le pedimos a Dios, tener esa fe y esa confianza de que vamos a recibir de Dios lo que le estamos pidiendo.
Entonces, la fe mueve montañas, la fe mueve la mano de Dios. Solamente tienes que creerle a Dios, solamente tienes que creer en Jesucristo como el Señor, como el Salvador de tu vida para que Dios obre en tu necesidad, en tu problema, en tu necesidad. Búscale con todo tu corazón, búscale, Él te va a escuchar, Él va a ayudarte en tu necesidad. Gracias le doy, yo le doy gracias a este programa porque por medio de él estoy aquí en este día presentando este testimonio. Y para mí este testimonio es algo bien fuerte, porque si ustedes saben, no todas las personas reciben esa sanidad. Aún sin embargo, yo no me creo nada. Aún sin embargo, Dios hizo un milagro en mi vida. Y muy grande y muy poderoso. Y puedo decir muy fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que creerle. Tenemos que buscarle. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar el momento que a lo mejor tú lo quieras buscar y ya no lo vas a encontrar. Búscale ahorita que Él está cerca de ti. Cuando Dios está cerca de ti es cuando la gente llega y te habla y te enseña la palabra de Dios. Es cuando Dios está cerca de ti. Pero va a llegar el momento en que no va a haber nadie quien te hable. Así es que escucha a Dios, busca a Dios ahora. No lo dejes para mañana. Dios te ama. Jesucristo dio su vida por nosotros. Hay una palabra muy hermosa que también dice, y esa es mi confianza que yo tengo en el Señor por su palabra que nos enseña, que nos habla tantas cosas maravillosas. Dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros no tenemos que temer a nada, porque Él está con nosotros para ayudarnos, para respaldarnos, para levantarnos. Si nosotros a veces andamos caídos, y si nosotros con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, venimos al Señor, Él nos ayuda y nos levanta. Él nos hace fuertes para seguir. Él tiene su palabra siempre con una palabra de salvación, con una palabra de poder, de ánimo, para que nosotros tengamos esa confianza y tengamos esa fe para seguirle, para buscarle. Dice otra palabra muy hermosa que el Señor nos da. Dice que no nos preocupemos. Dice confiar en Dios. Oremos en todo tiempo. Dice en Mateo 6:33, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Dios va a ser en nuestra necesidad, en lo que tú le pidas, en lo que tú necesites. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ahí está la palabra de Dios hablándonos. Busca la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios en tu casa. Ora con todo tu corazón a Jesucristo, el Señor, el Salvador de mi vida y el Salvador tuyo, si tú lo quieres. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Yo amo y adoro mucho a mi Señor Jesucristo. Él ha sido mi fuerza, Él ha sido el todo en mi vida. Él es algo grande y maravilloso para mi vida, para mis hijos, para mis necesidades, porque cuando yo le pido por mis hijos, en las necesidades de mis hijos, yo veo la mano de Dios obrando en esas peticiones, en esas necesidades que yo tengo. Yo he visto la mano de Dios en mi clamor, en mi oración. Él es grande, Él es poderoso y no hay un Dios tan grande como Él. No hay un Dios tan grande que nos ama de tal manera que Él dio su vida por nosotros. Jesús nos ama. Amén. Dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió. Es otra palabra con un buen mensaje para que tu fe aumente. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Esa es otra palabra que puede
puede aumentar tu fe si estás enfermo, amén. Si tú estás enfermo, sigue buscándole al Señor con todo tu corazón. Créele a la palabra de Dios, créele a su palabra, porque Él dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Son palabras de fe, son palabras que nos ayudan a tomar lo que Dios tiene para nosotros. Que la salvación, que la sanidad que el Señor nos da es por fe. Si tú tienes fe, vas a recibir. Y si no tienes fe, tú pídele al Señor. Él te va a dar esa fe que tú necesitas si tú crees. Si tú quieres avanzar, si tú quieres que el Señor te sane, si tú quieres salvación para tu familia, para tus hijos, pídele al Señor con fe. Y Él aumenta esa fe que nosotros tenemos. Yo podía decir una fe natural, el Señor pone en nosotros una fe espiritual, una fe que crece mientras nosotros estamos buscándole, mientras que nosotros oramos, mientras que nosotros buscamos la presencia de Dios. Dios es bueno, amén. Dios es grande en su poder, en su misericordia. Dios bendiga a todas las personas que me ayudaron. Dios bendiga a la iglesia donde yo me congrego, donde mi familia se congrega, Iglesia de Vino Nuevo, aquí en Napa, California. Toda mi familia está allí también con esa fe y en esa esperanza que tenemos. Como decía, no siempre se reciben los milagros, pero si tú le clamas con todo tu corazón, si tú le pides a Dios con todo tu corazón y con toda tu fe, Dios va a hacer en tu vida. Créelo, mi testimonio es real. Mi testimonio tiene poder porque Dios hizo algo poderoso, Dios hizo algo grande y maravilloso en mi vida. Por eso te pido que creas en Jesús. Cree en Jesús. Él es el Salvador y Él es el sanador de mi vida. Y tuyo también, si tú lo crees. A Él le doy la gloria y la honra para siempre. Y le doy gracias porque ha sido bueno conmigo y Él ha tenido misericordia de mí. Y hasta ahorita me ha ayudado, me ha bendecido a mis hijos, mi familia, mis hermanos. Y por eso estoy muy agradecida con Dios. Y seguimos adelante, seguimos predicando su palabra donde quiera que vayamos. Oramos por nuestra familia, por nuestros hermanos, para que Dios traiga salvación a aquellos que faltan, para que Dios traiga salvación a aquellos que andan perdidos en el alcohol, en el alcoholismo, en las drogas. Dios es bueno, y si tú andas en las drogas, si tienes algún vicio, tú pídele a Dios, tú clámale con todo tu corazón. Dios te libera. Dios vino a libertar a los cautivos. Dios vino a traer paz, a traer salvación a todo aquel que la necesita, a todo aquel que tiene problemas, que tiene un matrimonio con problemas, que casi se destruye su matrimonio. No dejes que tu matrimonio se destruya por el pecado. Búscale a Dios. No dejes que el enemigo te gane. Tenemos un Dios todopoderoso y si tú crees en ese Dios todopoderoso, Él te va a ayudar en todos tus problemas, en todas tus necesidades, porque Dios es fiel. Si nosotros creemos, Dios es fiel. Amén. Y muchas gracias por que me dieron esta oportunidad y pude estar aquí. Dios les bendiga.